Ignorita. Ay, su merced, la cosa. Oiga, doña Silvita linda de ojitos asumadrados, ¿qué va o va su merced la consulta popular, su merced? Este programa y Armando Benedetti, el ministro del Interior, dijo: esperen mañana una sorpresita. Sorpresita. Pues la sorpresita de Benedetti resultó en la amenaza de que si el Senado no reabre o vuelve a votar nuevamente la primera consulta popular, la radicada el 1 de mayo por el presidente Gustavo Petro después de un evento en la Plaza de Bolívar, pues resulta, dice Benedetti, que el gobierno va a decretar esa consulta vía decreto, Ignorita. Sí, Esto no ha caído nada bien en el Congreso ni en otras instancias. Ya hay un concepto de la Corte Constitucional, don Andrés Carmona, y varios expertos hablando. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le acaba de volver a responder al presidente Gustavo Petro frente a todo esto. Mejor dicho, tremendo lío político nuevamente por cuenta de la reforma laboral y por cuenta de la consulta popular. Ahora, el tema es que no hay una consulta, hay dos. Así es, Silvia. Mire, acaba de salir comunicado del partido de la U rechazando el anuncio de convocar la consulta popular vía decreto. Dice: advertimos con preocupación que cualquier desconocimiento de la decisión legítima del Senado de la República constituiría una grave afrenta contra la institucionalidad democrática que tanto le ha costado al país construir. En consecuencia, alertamos que de mantenerse la postura de expedir un decreto convocando la consulta, desconociendo el mandato legítimo del Senado, estaríamos frente a una actuación abiertamente ilegal que podría configurar en un prevaricato por acción. Lo mismo señala el Partido Conservador, quien dice lo siguiente: no cederemos ante amenazas ni permitiremos que se vulnere la voluntad soberana del Senado. Desconocer esta decisión sería no solo un atropello a la democracia, sino un intento de golpe de Estado que los colombianos no toleraremos. Y es que este mensaje del ministro Armando Benedetti de prácticamente utilizar un recurso jurídico de aplicar las normas de la ley quinta como si fueran los de la consulta, pues ha generado todo tipo de malestar. Escuchemos lo que dice la senadora Paloma Valencia. Estamos iniciando la preparación de una acción de nulidad total sobre la consulta, porque es evidente que el ministro pretende que aquí se siga para la consulta las normas de los proyectos de ley. Esta es una consulta y no un proyecto de ley. No tiene que leerse porque todos la habíamos leído. Para eso ha tenido bastante despliegue, no solamente en las redes sociales de Presidencia, sino en los larguísimos y transmitidos por todos los canales, consejos de ministros. Pero también usted mencionaba un concepto de la Corte Constitucional. Ese concepto lo emitió o se lo entregaron a la representante Catherine Miranda. Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo. 2. El concepto previo y favorable del Senado previsto en el artículo 4 de la Constitución es condicionante de la competencia presidencial. Y usted mencionaba, Silvia, conceptos jurisprudenciales. Por ejemplo, el abogado Germán Calderón España señala que la decisión que podría adoptar el gobierno nacional de convocar la primera consulta popular presentada por decreto es absolutamente inconstitucional. Por supuesto, distintas voces jurídicas y políticas dicen claramente: el gobierno no puede intentar reabrir la votación, ya lo dijo el secretario del Senado, ya lo dijo el presidente del Congreso, pero tampoco puede amenazar con emitir un decreto si no se vuelve a votar antes del 1 de junio. Recuerden que también está la otra consulta popular, la de las 16 preguntas, que tendría más o menos hasta el 26 de junio para ser votada por la plenaria del Senado. Oiga, don Alvarito, su merced, el ministro Benedetti advirtió que si el Congreso no se pronuncia, la consulta popular irá por decreto, su merced. ¿Qué significa y cuál es el alcance, su merced, de todo esto? Pues no sabemos el desenlace, Aurorita, porque esta puja, pues, es política. Aquí lo que hay es un enfrentamiento, una guerra clara entre Ejecutivo y Legislativo. Mayorías del Legislativo que han enfrentado las reformas del presidente Petro. Llegamos a esto tan extremo y tan peligroso y tan poco democrático por terquedades de las partes. Sí,
Petro ha insistido en unas reformas, pues porque él tiene un mandato popular para hacer cambios. Y un sector del Congreso consideró que lo políticamente inteligente era bloquearlo. Y se anotó varios éxitos bloqueándolo. Pero pretender que un gobierno en un sistema presidencialista como el nuestro, con una constitución como la nuestra, se quede de brazos cruzados, además con un bloqueo que no es de todo el Congreso, porque la Cámara acompaña los proyectos del Congreso, del gobierno, era absurdo. Yo por eso he insistido tanto en lo peligroso de eso de andar hundiendo, porque allá afuera hay una sociedad esperando reformas y hay un gobierno empujándolas lleno de herramientas, que no es manco. Entonces el gobierno considera que la consulta se hundió por movidas habilidosas de la oposición, que el día de la votación en la noche anterior se decidió poner a votación para revivir la reforma laboral, con el objetivo de dañar la consulta, que se dejó poco tiempo, todo lo que hemos oído. Entonces busca reaccionar de la misma manera. Por eso es tan peligroso cuando las partes se dejan de negociar y el sistema político se divide tanto, porque todos sienten que pueden hacer lo que quieren, porque pues en guerra todo vale. Esperemos que esto se mejore. La solución a todas estas situaciones es que el Congreso corrija y saque una reforma laboral sensata, inteligente. Si le recorta demasiado, pues el gobierno va a insistir en la consulta popular, eso lo sabemos. Sí. Si no se hubieran hundido, pues todavía estaría. Pero digamos una cosa, Álvaro. Claro, de lo que pregunta Ignorite, veíamos en el informe de nuestro Carmona de lo que está pasando. Es decir, y estamos viendo lo que está pasando con la reforma. Reforma, una consulta, otra consulta, asegurar por decreto, digamos, son varios juegos, unas vías de juego para clasificar por algún lado, ¿o qué? Es que para qué, Jorge, normalmente en la política hay competencia y competencia ruda, pero cuando se llega a los extremos que hemos llegado, pues ambas partes deslegitiman al otro y recurren a lo que tienen a su alcance. La oposición tenía un escenario favorable en el Congreso y bloqueó a Petro. Y Petro considera que en la calle tiene un escenario más favorable. Con semejante oposición, por eso yo como una logra decía aquí, esos enfrentamientos, no llegar a acuerdos con un gobierno es delicado. En la calle. Entonces todo el mundo me decía, es que hay que darle gusto a Petro, hacer lo que Petro dice. No, pero es hacer lo que está haciendo ahora la reforma laboral. Petro propone y el Congreso dispone. Obviamente, por hundir y tal, le dieron la posibilidad a Petro a que volviera a ser un tema muy hirsuto y que si lo peluquean mucho, pues el gobierno va a insistir. Llegamos a este extremo. Estamos en un enfrentamiento político muy arduo, Jorge, muy delicado. Claro. No hay que ser extremista, pero tampoco hay que ser ilusos. Estamos llegando a una situación donde se veía que se iba a llegar. Yo llevo años vaticinando esto. Y algunos creen que esto es muy bueno, muy fácil, porque creen que Petro es fácil de derrotar. Un presidente en Colombia no es fácil de derrotar. Yo espero que superemos esto porque el Congreso tenga la inteligencia de entender, Álvaro, que la solución es aprobar la reforma laboral. Claro, pero si la hundiera o la peluqueara mucho, vamos a un escenario político de enfrentamiento muy delicado. Obviamente no va a salir finalmente, porque de eso se trata el Congreso, la misma reforma, incluso la ponencia, como nos contó Silvia temprano, pues la otra ponencia ya quedó por fuera y están ya en el 92%, como nos contaban desde el Congreso, aprobada el proyecto de reforma laboral, lo han trabajado juntos, las diferentes corrientes. Eso es lo que usted ha propuesto siempre. ¿Para qué se pone a anunciar Benedetti lo otro? Porque está en una confrontación política abierta, Jorge. Es que eso es lo que hay que aceptar. Dedicarse a quejarse de que Benedetti es exagerado, que el gobierno... Hombre, aquí hay una confrontación política abierta.
Algunos de un lado dicen que es culpa de Petro y los Sí. del otro dicen que es culpa de la oposición. Sí. Yo siempre he dicho que es culpa de ambos, que la oposición ha debido tratar de llegar a acuerdos para no dejar polarizar a Petro. Petro ganó con populismo, lo empujaron de vuelta al populismo y va a usar el populismo y el populismo me- es tenga en cuenta- una me herramienta muy poderosa yo me y muy refiero un delicada. poco a lo que usted ha dicho acá y en estos micrófonos vive diciendo que es que el Congreso y que tumba todo. Ahí están viendo cómo están trabajando. Somos testigos porque tenemos los periodistas ahí. Pero a esta ahora, hora, 6:44, 92% aprobado y están. Acuérdese están cuando hundieron. discutiendo. Yo decía que esto iba a tener unas consecuencias delicadas, que esto era grave, y todo el mundo me decía, no, pues es el Congreso y punto. Y no pasa nada, y derrotaron al gobierno y todos felices. Felices, pues ese hundimiento parió la consulta, y esa consulta no se va a ir porque la oposición no quiere. Además, la oposición le ha mostrado miedo a la consulta. Petro sabe lo que tiene entre manos. Entonces, estamos llevando la democracia a una situación muy tensa. Por eso el Congreso puede hacer lo que le provoque. Por eso puse el ejemplo más temprano del gobierno Duque. Tenía derecho a presentar la reforma tributaria. Sí, claro. Había unos argumentos técnicos para eso. Pero eso fue una brutalidad política porque incendió este país. Claro. Pues ahí está, señor. Ahí está. En Era este esperando. momento, Gracias, don como nos Alvarito. cuentan Sí. Ignorita, Carmona Sí, señor. y Carolina, todos desde el Congreso, la sorpresita de Benedetti que resultó en la amenaza de que si el Senado no vota nuevamente la consulta antes del 1 de junio Sí, se así decretará, es, sí, así pues es. aquí en este momento y haciendo el análisis tranquilo y como debe ser y con la serenidad, en este momento la noticia es que el 92% ya ha aprobado la reforma laboral en comisión, falta la plenaria, después, pero todavía los tiempos, si es en este momento, e insisto en una cosa, pensar en la gente. Pensemos en la gente, socialicemos eso para que también los empresarios la piensen también, ¿no? Porque es que si usted dice la discusión de que sea a las 7 o a las 9, de las horas extra, se pueda dar y sea lo mejor para el país, para los trabajadores y para los empresarios y todos contentos. Hablando de la sorpresita del ministro Benedetti, aquí llega el tráiler de la película de la semana, al estilo Voz Populi.